Decir que vivimos en una cultura narcisista nos invita a cuestionar la salud psicológica de nuestro entorno, de nuestras relaciones, pero también de nuestras propias conductas en estas épocas de branding personal. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han describe en su libro La sociedad del cansancio cómo la autoexplotación y el narcisismo hoy se presentan como libertad, normalizando la toxicidad de nuestra sociedad. Competimos por estatus, por aparentar estatus y para recibir validación. Nos presentamos como un valor en el mercado. La amistad y el afecto se negocian como mercancías, todo con base a lo que te puedo ofrecer o de lo que validamos en la imagen de otros. En este mercado, la mayoría de las personas tiene un aspecto muy cool. Sin embargo, la tensión es clara. Hay envidias, hay celos y hay una evasión de la verdad para no incomodar a los egos dominantes. Aquí el respeto se le otorga al dinero y a los contactos, no a la integridad ni a la empatía. Para justificar esta incongruencia, hemos creado un culto a la apariencia. Disfrazamos el egoísmo de amor propio mientras alimentamos el teatro de nuestras propias fantasías. La cultura del ego está tan fomentada que resulta prácticamente imposible escapar de ella. El historiador y crítico social Christopher Lasch describe en su libro La cultura del narcisismo cómo este dejó de ser un trastorno individual y se convirtió en un patrón cultural. El narcisismo cotidiano o destructivo se caracteriza por una visión centrada en uno mismo, con poca o nula empatía. Esto es un egoísmo que está reforzado por la creencia absoluta de que sus necesidades son superiores a las necesidades de los demás. El ego del narcisista, en lugar de proteger su integridad, distorsiona la percepción para crearse fantasías de ética o de grandiosidad, aunque sus acciones digan lo contrario. Cuando alguien proclama ser algo mientras actúa diferente, esa autoimagen choca con la realidad de sus actos, creando una disonancia cognitiva. O sea que en el fondo sabe lo que está haciendo, pero o no quiere o no puede enfrentar esa realidad. Para resolver esta tensión interna, fabrica cuentos que le consumen y que repite con necedad. Si nadie le cree y nadie le escucha, estos cuentos se quedan como un autoengaño. Pero si tú le das atención y tú le crees, entonces recibe validación externa. Imagínate una persona que te dice una mentira, se hace responsable y corrige su error. Eso es humano. Pero imagínate que esta persona te miente una y otra y que evade su responsabilidad o lo niega o culpa a otras personas. Igual esta persona no te está buscando lastimar conscientemente, pero esta persona está sosteniendo una fantasía para no poder enfrentar su propia verdad. No es el error aislado, sino que es el patrón repetido lo que convierte un comportamiento deshonesto en un rasgo narcisista. Si hoy el narcisismo pareciera normalizado en la sociedad, ¿qué tal si es porque se incuba desde el núcleo familiar? La familia es la primera escuela ética y emocional. Es ahí donde aprendemos, o no, a manejar el poder, la verdad y la empatía. En muchos hogares, los hijos crecen bajo un esquema autoritario donde el respeto significa proteger el ego de los padres. Aquí no se contradice a mamá ni a papá, ni tampoco se les cuestiona para no incomodarlos ni para hacerlos enojar. Así aprendemos de jerarquías huecas, donde la autoridad pesa más que la honestidad. Es aquí donde aparecen las primeras incongruencias, porque proclamamos valores de justicia, de verdad, de igualdad. Sin embargo, en la práctica, premiamos a la obediencia ciega, al silencio y a la conveniencia personal. Así se refuerza la doble moral, que surge cada vez que nosotros rendimos tributo, amistad o respeto a personas por su poder, por su jerarquía
o por sus contactos. La doble moral ha dejado de ser la excepción y ahora es la manera en la que funciona la vida. De aquí salen los lazos tóxicos, los pactos silenciosos, el drama y la tensión. Un ambiente de justificaciones y de mentiras, donde florecen dinámicas como la infidelidad, la traición, la corrupción, el acoso, el abuso o la negligencia. Y desde la familia, estamos aprendiendo dinámicas justificatorias que únicamente alimentan el cáncer del narcisismo social. La psicóloga Jennifer Freyd acuñó el término DARVO, que por sus siglas en inglés significa negar, atacar e invertir los papeles de víctima y ofensor. Es decir, negar lo sucedido, atacar a quien lo cuestiona e invertir los roles para convertirse en víctima del verdadero afectado. Es ahí cuando hace que otros duden de su propia percepción, de su memoria y de su criterio. Este mecanismo es tan común como es efectivo y puede prolongarse durante años en familias, en relaciones, entornos sociales o laborales, generando tensión constante. ¿Y dónde hay tensión? Hay drama. El drama no es un accidente, es el fuego que sostiene la fantasía del narcisista. Pero la verdad también es clara, y es que la toxicidad no puede sobrevivir si nadie la alimenta. Cuando decides ser cómplice de este teatro, ya sea callando, justificándolo, creyéndolo, reduces tu visión del mundo al tamaño del ego de un adulto incapaz de hacerse responsable de su propia verdad. Y entre más verdades haya que ocultar, más destructivo va a ser el ciclo. Si realmente queremos una sociedad justa y transparente, como todos decimos desear, debemos asumir un compromiso radical. Cero tolerancia a la toxicidad, por muy pequeñita e inofensiva que parezca. Una sola célula enferma se puede convertir en el peor cáncer. Una sola justificación le puede abrir la puerta a la corrupción del entorno. Replantear nuestras lealtades es el primer paso para cambiar nuestro entorno y nuestro tejido social. El amor verdadero lucha por la verdad, pero no se arrodilla ante el ego de nadie. El amor actúa con integridad, aunque eso represente retirarnos de aquellos que más amamos. Sí es posible encontrar entornos donde hay transparencia, cooperación y abundancia compartida. Comunidades que no necesitan la atención del radar social. Retirar nuestro tiempo y presencia con compasión y empatía es un acto de fuerza y de valor. Elegir no sostener fantasías ajenas ni propias es el acto más grande de amor propio y de autorrespeto en estos tiempos de narcisismo.